Hola mis queridos amigos y hermanos. Ahora estamos con ustedes para compartir la reflexión espiritual llamada Sanidad Espiritual, y la hemos basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los primeros 25 versículos. Y empezaremos diciendo que no hay peor cosa que no entender que hemos fallado y culpamos a otros sin reconocer nuestro pecado a la luz de los ojos de Dios. El estudio hoy tiene que ver con el rey David, que teniéndolo todo, le quita una oveja a un hombre pobre sin reconocer su falla ante el profeta Natán, y no entiende que la figura que le es presentada tiene que ver con él directamente. Sano es reconocer nuestra falla a los ojos de Dios y de la gente, y aceptar que nos hemos equivocado y pedir perdón a Dios por el error cometido. En primer lugar, se tiene que aprender a diferenciar el pecado. El capítulo 12, los primeros 6 versos. David no entendía que el profeta Natán se estaba refiriendo a él cuando le presentó una figura del hombre pobre y el hombre rico. El asunto aquí tenía que ver con la mujer de David, que la había tomado sexualmente para sí mismo, siendo esta esposa de Urías el Eteo. Qué terrible fue el hecho de que David no entendiera que el adulterio era un pecado en el que se estaba incurriendo. Cuando no entendemos lo que es un pecado, es fácil caer en él, pero qué difícil es aceptar que nos hemos visto involucrados. Por otro lado, qué difícil es mantenernos sanos espiritualmente. Peor aún, cuán difícil es no afectar a otros con nuestro pecado. Si queremos mantenernos sanos espiritualmente, aprendamos a diferenciar lo que es pecado de lo que no es. En segundo lugar, veremos que uno tiene que aceptar el castigo por haberle fallado a Dios. Capítulo 12, versos del 10 al 14. El pecado de David no iba a pasar desapercibido, sino que recibiría la justa retribución. Dios le habla mediante el profeta Natán y le declara que por haber dado muerte a Urías, él y su familia sufrirían la violencia, y lo que era peor, sus mujeres habrían de ser tomadas a plena luz del día por los otros varones del pueblo. Pero había otra cosa peor. Su hijo, fruto de la relación con la esposa de Urías, enferma y al poco tiempo fallece como consecuencia del pecado, lo cual también había sido declarado por el profeta, lo que causa un terrible quebranto. Todos debemos entender que los pecados que llevamos a cabo acarrean sus terribles consecuencias, porque es muy cierto que Dios no pasa por alto ninguna falta, por más pequeña que ésta sea. Por eso hay que tener mucho cuidado de vivir al margen de las fallas que nos acarrean graves consecuencias. Especialmente nosotros los cristianos debemos de tener mucho cuidado y tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no incurrir deliberadamente en delitos y pecados. En tercer lugar, tenemos que aceptar cuando hemos pecado. Capítulo 12, versos del 10 al 13. David tiene que aceptar que le había fallado a Dios al tomar para sí a la esposa de Urías el Eteo, y cómo Dios lo había castigado severamente. Tuvo que pasar por experiencias muy dolorosas. Esto es lo que pasa a cada cristiano cuando falla
deliberadamente. Dios en su soberanía permite que el maligno le golpee con toda su furia como consecuencia de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. El dolor causado por el pecado generalmente es más doloroso que cualquier otro dolor humano insoportable. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir bajo la sujeción a la voluntad de Dios, si es que queremos mantenernos al margen de dolores causados por el pecado. En cuarto lugar, tenemos que aprender a confesar nuestro pecado. Capítulo 12, verso 24. Una vez que el profeta Natán confronta a David con su pecado, no le queda otra cosa más que confesarlo ante el profeta y aceptar que le había fallado a Dios, a Urías y a la misma Betsabé. Como hijos de Dios, es necesario que al ser confrontados con nuestro pecado, lo confesemos y reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Se tiene que pedir perdón a Dios por haber fallado. Capítulo 12, verso 20. Cuando los criados de David le avisan que el hijo tenido con Betsabé había fallecido, entonces se levanta y confiesa su pecado, acepta su error, pide perdón y retoma su diario caminar con Dios. Eso es lo que cada creyente debe hacer cuando le falla a Dios. Tiene que saber identificar el pecado. Procuremos mantenernos al margen de los delitos y pecados y tratar de agradar a Dios en todo lo que nos sea posible. Terminamos haciendo una pregunta. ¿Qué tan limpio se siente usted hoy para con Dios? Recuerde que cada uno debe aprender a diferenciar el pecado. Si tiene que aprender a reconocer y aceptar que ha fallado a Dios, si tiene que aprender a pedir perdón por los pecados cometidos, si tiene que entender la respuesta de Dios en su Hijo Jesucristo, hasta entonces se puede estar en paz con Dios y con uno mismo. La próxima semana, si Dios lo permite. Entre tanto, compartamos estas reflexiones para bendición de todo aquel que tenemos cerca.